las cosas más misteriosas de la Biblia es la familia de Moisés. La Biblia dice más sobre él como líder del pueblo de Israel que sobre cualquier otro individuo. Puede ser presentada como la hija de Jetro, una hija sin nombre, una de las 7 hijas de un sacerdote de Madián, o como la primera esposa de Moisés, según algunas historias. Hoy vamos a hablar de la historia de Séfora, la mujer que ayudó al gran líder. Séfora no solo impidió la redención, sino que también permitió que su conexión con Moisés reflejara la conexión espiritual única entre Moisés y Jetro, que resultó en la ascensión espiritual. Séfora es quien salva a Moisés de la muerte y facilita su misión. También muestra lo importante que es una alianza entre Dios e Israel para la redención. Y está dispuesta a pagar una suma por su deseo personal de separarse de su esposa para que pueda encontrarse con Dios y cumplir su misión. La Biblia describe varias figuras que parecen ser importantes en el proceso de redención, además de Moisés. Además, echaremos un vistazo a otras figuras importantes en la historia de Moisés, como las comadronas que desafiaron las órdenes del faraón, la hija de Leví que cuidaba de Moisés, y mucho más. En todo ello intervienen mujeres increíbles que desempeñaron papeles clave en la historia de Moisés. Así que si estás listo para embarcarte en este viaje de descubrimientos y giros de la Biblia, no te pierdas ni un segundo de este vídeo. ¡Vamos allá! El faraón ordenó a las partes que mataran a los bebés, pero ellas no escucharon su voz y revivieron a sus hijos. La hija de Leví, cuyo nombre no aparece en la Biblia, es Jacobed Moisés, y su madre es Miriam Moisés, una hermana e hija del faraón que le desobedeció. Cuando el padre salva al bebé de la muerte, ella le pone el nombre de Moisés y lo cría ella misma. Es interesante observar que todas las mujeres importantes en el proceso del nacimiento, rescate y crecimiento de Moisés son mujeres, y una de ellas es Séfora, la primera esposa de Moisés. En su boda, Moisés menciona el nombre de Zipora. Moisés decidió casarse con el hombre que le dio a su hija, Séfora. Versículo 21 del Éxodo. La razón del matrimonio de Moisés con una mujer de Madián y cómo repercutió en el proceso de redención. El matrimonio de Moisés con Séfora retrasó el plan. Después de casarse con la hija de un madianita, vivió con su suegro durante 60 años y no pareció preocuparse por la situación de su hermano, lo que demuestra que Dios no vio el matrimonio como un fracaso. La elección de Moisés por parte de Dios para sacar a Israel de Egipto se encuentra en el capítulo 4 del libro del Éxodo. Mientras viajaba de Madián a Egipto, en una posada del camino, el Señor se encontró con Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Zipora tomó un cuchillo de pedernal, cortó el prepucio de su hijo y tocó los pies de Moisés, diciendo: «Seguramente serás un novio de sangre para mí». Luego dejó solo al Señor. Versículos 24 a 26 del Éxodo. Dios dio a Moisés la orden de liberar a Israel de Egipto. Sin embargo, cuando Moisés se dirige a Egipto, Dios quiere matarlo. Pero Zipora interviene para salvar a Moisés y facilitar el rescate. Su comportamiento la situó entre las mujeres que desempeñaron papeles importantes en la redención de Israel. El único relato de sus acciones en la Biblia es este rescate de Séfora. Sin embargo, aparece 2 veces más en pasajes posteriores. La primera vez es cuando su padre Jetro acude a Moisés en el desierto y trae consigo a Séfora y a sus hijos. La segunda vez es cuando Miriam y Aarón hablan del matrimonio de Séfora y Moisés. Esto plantea preguntas sobre por qué tenía otra esposa y por qué no tenemos mucha información sobre ella. Volvamos ahora brevemente al comienzo del viaje de Moisés y a los detalles de su matrimonio con Séfora. Así es como el faraón descubre que Moisés estaba en Madián e intenta matarlo en Éxodo 2, versículo 15. Después de matar a un egipcio que maltrataba a uno de sus hermanos hebreos cerca de un pozo en Madián, donde encontramos el comienzo de la historia de Séfora, Moisés huye del faraón que intenta hacerle daño. Pero Moisés escapó del faraón y se fue a Madián, donde se sentó junto a un pozo. Un sacerdote de Madián tenía 7 hijas que venían a sacar agua y a llenar abrevaderos para abrevar los rebaños de su padre. Llegaron unos pastores y las echaron, pero Moisés gritó y acudió en su ayuda y abrevó los rebaños. Éxodo 2 versículos 15 a 17. Moisés fue a casa de Jetro sin acompañar a Séfora ni a sus hermanas. Jetro le llamó para que fuera. Moisés fue arrojado dentro de Séfora. Se hizo un acuerdo entre Moisés y el hombre que había dado en matrimonio a su hija Séfora. Versículo 21 del Éxodo. Después de recibir la misión de sacar a los israelitas de Egipto, Moisés abandonó la casa de Jetro y se llevó consigo a Séfora y a sus hijos, el prepucio de su hijo, y tocó con él los pies de Moisés. Dijo al Señor: «Ciertamente eres para mí un esposo de sangre». El Señor entonces lo dejó solo. 24 a 26 del Éxodo. Según muchos comentaristas, Dios tenía la intención de acabar con la vida de Moisés. Sin embargo, no está claro por qué Dios elegiría ese momento exacto en el que Moisés recibió la orden de concluir su misión. El relato comienza con la única frase: «El Señor salió al encuentro de Moisés». Esta descripción de la relación de Moisés con el Señor es única en la Biblia.
ya que normalmente leemos sobre Dios hablando con la gente o enviando ángeles. Sin embargo, este tipo de encuentro con Dios no tiene parangón y solo puede lograrse alcanzando un nivel tan alto de profecía. Moisés debe tener un estado de preparación durante su encuentro con Dios. Incluso la más mínima imperfección puede ser intolerable y mortal. Como Moisés presentó este encuentro con Dios en un nivel aún más alto de perfección, su hijo no podría haber sido circuncidado. Zippora observa la situación y descubre que comprende el concepto de ascensión espiritual. También descubre que su marido está ahora involucrado en una actividad muy especial. También descubre que la vida de Moisés corría peligro debido a un error impropio de este extraordinario encuentro con Dios. Cuando descubre el asunto, descubre que el problema era que su hijo no estaba circuncidado, lo que le salva y le permite continuar su misión. Zippora, de una nación diferente, salvó la conexión única entre Dios e Israel y decidió hacer la circuncisión ella misma, significando el vínculo especial entre Dios e Israel y su propio vínculo con Dios, en lugar de Midian. La Biblia termina su historia aquí y solo en el capítulo 18 nos enteramos de que ella no estaba con Moisés. Es posible que Moisés dejara atrás a Séfora y a sus hijos mientras se concentraba en su misión con la esperanza de que la salud de la niña mejorara y más tarde regresara a Madián. Alternativamente, Séfora pudo haberse dado cuenta de que la posición de Moisés no le permitía una vida familiar típica y optó por dejarlo, permitiéndole cumplir su misión. Independientemente, Moisés continuó su misión sin su familia a su lado más tarde. Miriam no estuvo de acuerdo con la separación de Moisés de Séfora, argumentando que ser profeta no debería requerir dejar a la esposa. Miriam no entendió del todo el estatus excepcional de Moisés que lo diferenciaba de otros profetas. Zippora, la hija de Jetro, entendió la posición única de Moisés y estuvo dispuesta a hacerse a un lado, permitiéndole seguir ascendiendo en su encuentro con Dios. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo hoy. Si te ha gustado este vídeo y lo compartes con tus amigos, puedes compartir con nosotros lo que sabes dejando un comentario abajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido informativo y entretenido. Muchas gracias y hasta la próxima.